Ahí viene. Les cuento que en Moodle ya, eh, ya compartí un ejercicio que es sobre el capítulo de la universidad. La vez pasada me estaban preguntando, no sé si era Melissa, que lo había visto. eh, bueno, alguien acá en la clase me preguntó. Ahora sí ya está listo. Yo no sé si alguien ya entró en Moodle, que haya visto el cuestionario. Buenas tardes a todos y a todas. Pues ya estamos grabando nuestra clase de hoy. Les estaba comentando acerca de un ejercicio sobre la universidad que está en la plataforma de Moodle. Voy a compartir acá en mi pantalla para que ustedes vean. Ya revisé, licenciada, y sí aparece. Ah, ok. Gracias. Usted, Luis Pedro, ¿no? Sí, licenciada. Ah, gracias, Luis Pedro, muy amable. Bueno, pues fíjense que acá, a ver, ¿verdad? Es sobre la universidad. La universidad, pues es el capítulo número 11, ¿verdad? Ay, aquí está. Que se despegó mi hojita del índice. Capítulo 11, que empieza en la página 153. Hola, no sé si ahí se ve la pantalla. Sí se ve, licenciada. Claro, licenciada. Fíjense que no les puse las instrucciones. Ay, Dios. Para esta tarea hay que leer el capítulo sobre la universidad. Y entonces, pues para responder las preguntas. Está diseñado para para que lo puedan responder 3 veces. Y entonces el sistema selecciona la nota más alta. Aunque si alguien a la primera vez que lo resuelve piensa que ya le fue bien y todo, pues no es obligatorio que lo resuelva las 3 veces, ¿verdad? La fecha, pues digamos, empezaría a correr el tiempo a partir de hoy y terminaría, lo puse para 22 de octubre. Entonces sí hay suficiente tiempo ahí para que lean ustedes el capítulo y que lo puedan responder. No sé si tengamos alguna duda. Obviamente aquí al momento de entrar al laboratorio, pues se ve diferente mi pantalla que la de ustedes, ¿verdad? Pero bueno. Mencionaba también Emanuel, ¿verdad? Que sí pudieron ver el ejercicio en Moodle. Sí, sí aparece. Ah, ok, Melissa, gracias. Fíjense que solo voy a agregar ahí que hay que leer el capítulo sobre la universidad, ¿verdad? Para completar las instrucciones. Bueno, para que tenga instrucciones. Ya no le puse las instrucciones. Ok. Bueno, si tienen alguna duda, ya sea hoy o el jueves, pues me dicen, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, hoy vamos a continuar con el tema del periodo conservador. ¿Se acuerdan qué dijimos en la clase anterior acerca de Rafael Carrera? ¿Quién era Rafael Carrera? ¿Por qué este periodo se llama periodo conservador?
Sí, licenciada, él fue el que encabezó el movimiento contra Mariano Gálvez, ¿no? El levantamiento de la montaña, muy bien, Ujú. Emanuel. A ver, ¿qué más podemos decir de este periodo? ¿Por qué se llama periodo conservador? ¿O quién era Rafael Carrera? A ver, ¿quién quiere compartir? ¿Quién quiere opinar? Ahí recordemos un poco lo que habíamos visto en la clase del jueves. El periodo conservador son de los 3 años que corresponde el periodo donde estuvo el capitán general Rafael Carrera y Turcios, donde gobernó Guatemala. También es donde se centró el poder, mientras los liberales apoyaban ciertas formas de gobierno y también se estuvo distribuyendo en muchas partes y en algunas partes no eran muy libres. Ok, gracias, Ayan. Pues digamos que el periodo conservador representa un regreso, un retorno a la situación casi que como estaba antes de la época eh, federal, ¿verdad? ¿Qué dice Manuel? Licenciada, estaba leyendo un artículo sobre la Universidad Británica o sea, ellos hicieron una investigación sobre Rafael Carrera y lo definían como un dictador, pero quería saber si está bien que ellos lo definan como un dictador o por qué esa definición dada hacia él, ese adjetivo dado. Ajá, sí, sí, Emanuel, fíjese que es correcto. Por su forma de gobernar, sí, sus métodos, pero además porque en la misma constitución lo habían declarado presidente vitalicio. Entonces sabemos que para que haya una democracia tienen que haber elecciones, tiene que haber alternancia en el poder, ¿verdad? Tienen que participar los candidatos. Entonces, digamos que legalmente, porque la misma constitución, el acta constitutiva lo declaró presidente perpetuo, ¿verdad? Y pues por su forma de ejercer el poder, ¿verdad? Ujú. Ok, gracias, licenciada. Ok, Emanuel, con gusto. Bueno, pues durante ese periodo siempre estuvieron ahí, eh, mencionábamos, ¿verdad? Que había estaban gobernando los conservadores en Guatemala y en El Salvador había un presidente liberal, o en Honduras, y entonces se juntaban para derrocar al presidente conservador de acá, en fin. Algo que hay que aclarar es que Rafael Carrera fue la figura clave de todo este periodo, aunque él directamente no gobernó de corrido todo ese tiempo, ¿verdad? O sea, cuando derrocan a Gálvez, Gálvez renuncia, queda el vicejefe, que era el señor Pedro Valenzuela. Después, Valenzuela renuncia y entonces asume un conservador, que era don Mariano Rivera y Paz. Los liberales lo quieren quitar y entonces regresa a Carrera y otra vez a pelear contra los liberales y lo restituye. Mientras tanto, Carrera era el jefe militar del área del distrito de Mita, que abarcaba Chiquimula, Santa Rosa, Jutiapa. Y entonces ya directamente él gobernando va a ser del 1844, ¿verdad? Ajá, al 48 y después del 51, ay Dios mío, y el segundo periodo del 51 al 65. Entonces, pero sí va a estar sosteniendo a los gobernantes conservadores, ¿verdad? Porque van a estar presentes las amenazas de los liberales de países vecinos y en fin, ¿verdad? Va a ser una etapa de mucha conflictividad. Y a nivel internacional, fíjense que el contexto pues era también complejo, ¿verdad? Inglaterra pues ya tenía presencia, ya no solo aquí en Guatemala, digamos en el área de Belice, sino que también se había metido en la Mosquitia, una región de Nicaragua, eh, parte de Honduras, eh, Estados Unidos expandiendo su dominio, ¿verdad? Obviamente, Estados Unidos era una democracia muy admirada por toda América Latina, ¿verdad? Pero al romper con la colonia, digamos, con Inglaterra, ¿no? Que era la potencia que los había
colonizado, ¿verdad? Em, Empezaron un proceso de expandir su dominio político, su hegemonía, ¿verdad? En América. Entonces empezaron con esa su política de América para los americanos, ¿sí? Que realmente era como decir América para Estados Unidos, ¿verdad? Decir, bueno, somos el gran hermano, nosotros los vamos a proteger, los vamos a cuidar, ¿sí? Y en fin, una etapa imperialista, ¿va? De los Estados Unidos, que prácticamente como que quería sustituir todo el poder imperial, ¿verdad? Que había tenido Inglaterra en otros países, ¿verdad? Ellos también convertirse en una potencia colonizadora. Tal es así que precisamente unos años antes de que gobernara Carrera o tal vez simultáneo, bueno, perdieron México, había perdido los estados de California, de Texas, se los quitaron los gringos, ¿verdad? Cuando gobernaba López de Santana. Entonces, digamos que el contexto internacional también era complejo, ¿verdad? Podemos mencionar también que en Estados Unidos se estaba librando la guerra de secesión. Esto era, bueno, en esta guerra estadounidense, un grupo de estados que eran esclavistas, los del sur, no querían que se aboliera la esclavitud. Y entonces ellos se querían independizar de Estados Unidos, ser aparte, ¿no? Otro país. Y entonces, y esto algo lo tengo que incluir en la presentación, ¿verdad? Porque fíjense que Abraham Lincoln, conocido, ¿verdad? Porque fue el quien abolió la esclavitud en Estados Unidos y todo el asunto. Cuando él es presidente, va a mandar con sus cartas, digamos, sus credenciales al nuevo embajador estadounidense en Guatemala y se va a dirigir a Rafael Carrera, le va a pedir autorización porque Lincoln quiere mandar 2 millones de esclavos que quería liberar, ¿verdad? De la esclavitud, o sea, esclavos libertos, para que vinieran a vivir acá en el área de Verapaz y de Izabal. En esa época, el departamento de Verapaz abarcaba Alta y Baja Verapaz y también Petén. Entonces, quería mandar Lincoln a esos 2 millones de personas afrodescendientes, ¿verdad? O personas negras, o sea, procedentes de África que era, bueno, sí eran afrodescendientes, ¿verdad? Ya. Liberarlos y mandarlos para acá. Según esto, bajo el pretexto de que pensando que si había menos población en los estados del sur, así iban a poder ganar esa guerra y evitar que se independizaran esos estados. Pero Rafael Carrera fue muy hábil, ¿verdad? Fue bien listo porque dijo, ay, no, hombre, no. O sea, ni siquiera Guatemala tenía 2 millones de habitantes en ese entonces. Entonces, él reaccionó rapidísimo, ¿verdad? Y dijo, no, ¿saben qué? Lo sentimos, pero el hecho de que llegue toda esa población a mi país va a influir mucho, ¿verdad? Va a haber un choque cultural. Pero además, conforme pase el tiempo, realmente van a prevalecer ellos por sobre los guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, es demasiada población. Entonces, Carrera lo vio como un intento de Abraham Lincoln realmente de apoderarse de Guatemala, ¿va? Como decir, bueno, mejor no aceptamos, so sorry, pero no nos conviene, ¿verdad? O sea, como les digo, muy listo, ¿va? Porque dirá, bueno, aquí después va a decir que ya nosotros somos colonia de ellos y ya ya nos amolamos. Bueno, ok. Entonces, dentro de este periodo en el que va a estar presente don José Rafael Carrera, ¿verdad? Que fue hasta 1865, venía el tema de la sucesión. Fíjense que Carrera fallece de cáncer en el estómago. Si ustedes ven, algunas fuentes dicen que tenía infección intestinal o amebas, en fin. Pero él padeció de cáncer en el estómago, pues realmente en ese entonces todavía no se conocía la enfermedad. Y regresando
de Escuintla, ¿verdad? Que sus doctores le habían recetado que tratara de hacerse, de ir allá, digamos, a Escuintla, respirar aire más fresco, estar cerca del mar. Había hecho también otros tratamientos en otros lugares, ¿verdad? Como aguas termales, en fin. Pero, pues, como sabemos, pues no tiene una cura a la enfermedad y en esa época que no se sabía tampoco, bueno, los tratamientos, ¿verdad? La quimio, ni la radioterapia, ni ese tipo de cuestiones que ayudan a contener, ¿verdad? O si se detecta temprano, pues sí, sí se cura, en fin. Entonces fallece don Rafael Carrera un Viernes Santo en 1865. Y entonces el tema era, bueno, ¿a quién vamos a nombrar? Le correspondía al Congreso, ¿verdad? El acta constitutiva establecía que era el Congreso el que tenía que decidir, ¿verdad? Y entonces propusieron al mariscal Vicente Serna. Hay que tomar en cuenta que en esa época, que todavía no existía un ejército profesional, ¿verdad? Hablamos de ejército profesional, una institución en la que todavía no se iba estudiando, digamos, la carrera militar y que se iba ascendiendo poco a poco, en fin. Entonces, el grado más alto que existía era el de mariscal, que era como decir ahorita general de división, ¿verdad? O sea, ya el grado de general fue creado posteriormente, ya cuando triunfaron los liberales en 1871. Bueno, entonces el mariscal Vicente Serna, fíjense que él había peleado junto a Rafael Carrera en varias batallas, era de su gente de confianza, también era, coincidía ideológicamente, ¿verdad? En cuanto a que era afín a la iglesia, ¿verdad? Y que pues no le caían bien los liberales. Va a ser durante el gobierno de Vicente Serna en el que se introduce en Guatemala el telégrafo. Sabemos qué es el telégrafo. ¿Alguien sabe qué es eso de los telégrafos? Telégrafo era que servía para enviar telegramas. Era un medio de comunicación, ¿verdad? Como- Así es, don Giovanni. Yo creo que la mayoría de jóvenes ahorita acá en la clase, tal vez solo viendo algunas películas, ¿verdad? Por ejemplo, de la Segunda Guerra, en donde ahí se mandaban mensajes, ¿verdad? Porque se daban toquecitos, hacían el aparato y entonces mandaban mensajes. Bueno, entonces es en la época de Vicente Serna que se introduce el telégrafo. También em, se terminó de construir Puerto de San José, ¿verdad? Ese puerto en el Océano Pacífico. Y es en la época de Vicente Serna en la que se construye el mercado central, ¿verdad? Bien. Gobernó 2 periodos. El primero fue electo del 1865 al 69, o sea, el periodo de gobierno era de 4 años. Y entonces el Congreso lo reeligió. Pero resulta que en esa reelección eh, la diferencia de votos con el otro candidato fue muy poca. Fueron 2 votos, ¿verdad? Pues si tomamos en cuenta que en ese momento habían presentes entre 47 y 48 diputados, ¿verdad? Alrededor, ¿qué? 23 y 24, ¿no? Y como decir 22 y 25, ¿verdad? Ajá. O 20, sí, algo así, ¿verdad? Quedaron los votos. Y en el Congreso en ese entonces, la mayoría de diputados lo tenían los conservadores. El otro candidato era el mariscal Víctor Zavala, que por cierto, en su honor,
así se le llamó a ese otro cuartel militar, ¿verdad? En donde pues ahora se ha convertido en una cárcel así VIP. Y entonces, el mariscal Zavala pues era un militar de mucha experiencia que había sido propuesto por los liberales. Ahí va a empezar a haber molestia, inconformidad, ¿verdad? Porque los liberales, aquí está don Víctor Zavala, cuando se supo el resultado de la elección, los liberales vienen platican con Zavala y le dicen, ala, pero ¿por qué no damos un golpe de Estado? Nosotros te vamos a apoyar. Tenés más méritos que Serna, ¿verdad? Pero Víctor Zavala no aceptó. Él dijo que él no iba a asumir el poder, ¿verdad? Pasando caminando sobre el lodo, ¿verdad? Usando esas metáforas y que no, que él no se prestaba a esas jugadas. Víctor Zavala había combatido junto a Rafael Carrera en varias batallas, ¿verdad? Era un militar muy honorable. Vicente Serna, pues igualmente militar, ¿verdad? Y dijimos de la misma línea que Carrera, pero había mucha diferencia también en cuanto a la personalidad. Digamos que Rafael Carrera pues tenía bastante carisma, era una persona de mucho carácter. Vicente Serna era como más apocado, más tímido, como más inseguro, digamos, al momento de tomar decisiones. Entonces como que la imagen que él proyectaba, pues como que no le beneficiaba tanto, ¿verdad? Entonces, como que no, frente a la población tal vez no era tan respetado, ¿verdad? ¿Sí? Algo que hay que agregar también es que va a haber un producto que fue bien importante y que era el principal producto de exportación durante el periodo conservador, que era la grana, ¿verdad? O grana cochinilla, que también se le ha llamado así, un tinte de color rojo, ¿verdad? Para teñir telas, ¿sí? Durante todo el periodo conservador, o gran parte del periodo conservador, fue el principal producto de exportación, generó bastantes ingresos, pero por ahí de 1860, 1855, la grana, el precio internacional de la grana había empezado a bajar. Además, Inglaterra, que era nuestro principal comprador, ya no nos compraba tanto, ¿verdad? Primero porque esto de la grana la habían empezado a producir también allá en las Islas Canarias, allá en el Mediterráneo, muy cerca de Inglaterra, entonces le salía más barato, ¿verdad? Era menos costoso que comprarla desde acá, que el flete era más caro y en fin. Luego que hubo, también se descubrieron los tintes, bueno, se inventaron, ¿verdad? Los tintes artificiales, las añadinas, que eran mucho más baratas y entonces el precio de la grana cayó, pero estrepitosamente, ¿verdad? Se desplomó. Los liberales ya habían visto venir esa situación y le habían propuesto a Rafael Carrera que los apoyara para ir cambiando el producto de exportación, porque lo que lamentablemente nosotros hemos tenido en nuestro país ha sido que hemos dependido mucho de las exportaciones y sobre todo de monocultivos. O sea, yo no sé si alguien sabe qué significa monocultivo. Tal vez es solamente cultivar un solo producto. Así es, Luis Pedro, muy bien. Entonces, era como que, bueno, tenemos la grana, que es nuestro monocultivo de exportación, pero ya vimos que ya no tiene demanda, ya están los tintes artificiales. Y entonces empezar a ver, bueno, busquemos otro producto. Los liberales y la Sociedad Económica de Amigos, que como dijimos era un grupo de personas así intelectuales y que iban investigando a ver qué eran los principales avances, ¿no? Científicos,
en la agricultura, en la salud, en diferentes campos, ¿verdad? También empezaron a investigar y se dieron cuenta que el café era un producto que se estaba cotizando internacionalmente muy bien y que el clima de Guatemala era favorable para ese cultivo. En Costa Rica, los ticos casi desde la independencia lo empezaron a cultivar y estaban teniendo buenos resultados, tenían buenas ganancias, ¿verdad? Entonces, así, bueno, sí, hagamos ese cambio. Rafael Carrera escuchó a los liberales y pues digamos que tomó algunas medidas. Por ejemplo, el Estado compró maquinaria para el beneficiado del café. También les dieron algunos incentivos, ¿verdad? A los productores para que empezaran a cambiar de la producción de la grana al café, ¿sí? Entre esos incentivos, por ejemplo, el Estado pues tenía su almácigo, o sea, el almácigo es donde están el área donde tienen todas las plantitas, ¿verdad? Ya solo para que ellos se las lleven para sembrarlas, ¿sí? Y entonces se les regalaban, se les dejó de cobrar el diezmo a los que estaban cambiando, digamos, introduciendo el café, y también se les pagaba un peso por cada quintal de café ya despulpado, ya tostado, ya listo en el puerto para ser exportado. Entonces, digamos que Carrera dio algunos pasos, pero no eran suficientes, ¿verdad? Y entonces los liberales aprovecharon los errores que fue cometiendo Vicente Serna para decir, esta no es democrático, no está respetando derechos, en fin, empezaron a sabotearlo para poder impulsar ese cambio, ¿verdad? De la grana al café, ¿sí? Obviamente, Vicente Serna, que durante su primer periodo fue como muy tranquilo, ¿verdad? Se lo llevó muy en paz, siguió gobernando con los mismos ministros que había tenido Carrera, entonces el mismo gabinete, el mismo estilo de gobierno, bueno, muy parecido, pero empezaron las rebeliones, ¿verdad? O los movimientos en contra de Vicente Serna. Cuando él supo que los liberales estaban complotando para derrocarlo y que habían platicado con el mariscal Zavala, se enojó, ¿verdad? Se enojó bastante Serna y empezó a perseguir a los liberales, ¿sí? Los pocos diputados liberales que habían en el Congreso ordenó que los metieran presos. Entre esos estaba García Granados, Miguel García Granados, pero le avisaron rápido, se peló, ¿verdad? Se pudo esconder en la embajada británica y después salió del país, ¿verdad? Ya se fue para Estados Unidos, anduvo en México. Luego también hubo, bueno, sí, digamos que Serna se ensañó, ¿verdad? En su persecución en contra de los liberales. Y luego también otro personaje importante fue Serapio Cruz, el mariscal Serapio Cruz, ¿verdad? Bueno, que sabemos, acá en la capital hay una calle, ¿verdad? La calle Mariscal Cruz en honor de, ¿verdad? De don Serapio. En esa época había un trato muy respetuoso que se le daba a la, a- para los hombres, se usaba el término tata, ¿sí? Eso era un trato así de mucho respeto. Y entonces a don Serapio le decían Tata Lapo, o sea, Lapo porque era el diminutivo de Serapio, ¿sí? O sea, por cierto, de ahí viene ese término, era de la época de Tata Lapo, ¿sí? Y entonces, don Serapio Cruz era otro militar, mariscal Serapio Cruz, que empezó siendo liberal, ¿verdad? O sea, ya era veterano, podemos decir, ¿verdad? Porque en la época de la Federación, él todavía eh, estaba, digamos, del lado de la gente de los Altos, del estado de los Altos.
y peleando contra Rafael Carrera y luego pues queriendo derrocar a los conservadores cuando gobernaron. Después se pasó al bando de los conservadores y pues estuvo, digamos, trabajando con el ejército de Carrera, ¿verdad? También lo acompañó en varias batallas y todo el asunto, él y su hermano Vicente. Pero cuando empieza a ver la forma en la que estaba manejando las cosas Serna, muy torpe, y cómo estaba atacando a los liberales y ahí sí que aplicando mucha violencia, ¿verdad? Entonces, Tata Lapo empezó a organizar un movimiento para derrocar a Serna. La primera vez que intentó, lo sacaron del país, ¿verdad? Lo mandaron al exilio. Y entonces, allá en México, para México, se encontró con Justo Rufino Barrios y otras gentes. Y entonces organizaron otro movimiento. Aquí, pues, hay que tomar en cuenta que ellos actuaban como querían hacer una guerra de guerrillas. Yo no sé si alguien sabe qué es eso de una guerra de guerrillas o cómo actúa una guerrilla. ¿Alguna idea? Tal vez, ¿Qué tal dice vez Luis Pedro? era el ataque de pequeños grupos. Así es, Luis Pedro, pequeños grupos que se esconden, ¿verdad? Y que emboscan a los demás, ¿verdad? Le organizan emboscadas, y así. Uh-huh. Y pues también porque no son grupos que estén oficialmente reconocidos, ¿verdad? Sino que funcionan de manera secreta y pues fuera de la ley, podemos decir, ¿verdad? Bueno, entonces, así organizaron otro movimiento, regresando el Mariscal Cruz, ¿verdad? Con Justo Rufino Barrios, por Huehuetenango y en fin, se separaron y don Serapio se fue para Palencia, aquí cerca de la capital, ¿verdad? Ya llegando a la capital. Pero como ya lo estaban buscando, Vicente Serna mandó al comandante, ¿verdad? De, de las Fuerzas Armadas, el mariscal Solares, era Antonino Solares, que le decían el Tata, ¿qué era? El Tata Tonín, sí. Va. La cuestión es que agarran al mariscal Cruz, ¿verdad? Estaba herido, tenía una fractura, eh, lo atraparon y fíjense qué terrible lo que hicieron, porque lo decapitaron. Y entonces su cabeza la exhibieron en la ceiba que está ahí en el parque de Palencia. Esto era como un efecto de demostración para decirle a los demás, ay, miren lo que les puede pasar, ¿verdad? Y fue algo muy, muy tremendo. Luego ya se trajeron, ahí sí que tanto el cuerpo como la cabeza se la trajeron para la capital y ahí la estuvieron exhibiendo. Aquí podemos ver una foto, ay, híjoles, me puedo regresar. Era una foto que le tomaron. Por cierto, la esposa, ¿verdad? Muy indignada, estuvo peleando para que eh, devolvieran, que juntaran, ¿no? El cuerpo con la cabeza y que se pudiera dar, que lo pudieran enterrar, ¿verdad? Su familia. Y entonces, obviamente, había personas que decían, ay, qué bueno que lo hicieron así, y otros que estaban muy indignados, ¿verdad? Entonces fue como que ya el acabose para el gobierno de Serna, ¿verdad? El colmo de la violencia que se estaba utilizando. Por su parte, don
Miguel García Granados, que como dijimos, diputado liberal, se había ido al exilio, pues aprovechó para conseguir rifles de repetición. Hay que tomar en cuenta la tecnología militar, ¿verdad? Porque anteriormente o en esa época, ¿verdad? Las armas que tenían los soldados acá en Guatemala eran ahí sí que como de las caricaturas, ¿verdad? Que tenían que echarle la pólvora y con un palito empujarla y después eso para recargarla, ¿verdad? El fusil y ya luego disparar. Entonces, estas armas que consiguió García Granados, no había que estarlas recargando después de cada tiro, ¿verdad? Esto hacía obviamente que se disparara más en menos tiempo, ¿sí? Obviamente, pues sí, permitía neutralizar o pues o matar a más personas. Eh, digamos, había entonces eso más avanzada la tecnología, ¿verdad? Militar frente a las armas que tenían acá en los soldados del mariscal Vicente Serna. Y también habían conseguido que los apoyara para irse entrenando, ¿verdad? Militarmente y poder organizar la invasión a México y a Guatemala, ¿verdad? O sea, poder ingresar ese movimiento armado a Guatemala, ir derrotando varios batallones, digamos, ¿verdad? Y pues derrocar a Vicente Serna, ¿sí? Entonces, Vicente Serna abandona la presidencia a finales de junio de 1871 y entonces entran triunfantes a la capital, don Miguel García Granados y pues también don Justo Rufino Barrios, ¿verdad? Bien. Les había mencionado que era bien importante buscar, ya que nuestro país dependía tanto de un solo producto para la exportación y que esa ha sido de las grandes fallas, ¿no? que hemos tenido. Buscar un producto que sustituyera a la grana. Entonces, vamos a ver cuáles eran esas diferencias, ¿verdad? Y bueno, ¿qué? ¿Y por qué los liberales después construyeron ese modelo para implementar el café, ¿verdad? Bueno, entonces, la grana es un tinte, como dijimos, de color rojo, ¿verdad? ¿Qué se extrae de estos animalitos? Son familia de los cochinitos que quedan ahí abajo de las macetas, ¿verdad? De su abuelita o de su mamá, o si a ustedes les gustan las macetas, ahí siempre quedan unos animalitos, ¿verdad? Bueno. O también si vieron bichos, ¿verdad? Entonces, este es un primo hermano, ¿verdad? De los cochinitos. Lo ponen a vivir en las hojas del nopal a los 90 días. Se rascan, ¿verdad? Y se quitan esos animalitos de ahí. Y pues se muelen, ¿verdad? Se trituran y dan un tinte de color rojo. Ok. Aquí tenemos la planta del café. Las primeras variedades que llegaron a nuestro país eran las variedades bueno, ¿qué? De tipo arábica, ¿verdad? Y entonces, no era como las plantas que conocemos actualmente de café, que son pequeñas, sino que era un arbusto o tal vez un árbol pequeño, si lo vemos así, porque pues llegaba a medir como 1,5 metros o de 1,5 metros a 2 metros de altura, ¿sí? Entonces, una planta bastante grande y pues frondosa, ¿no? Entonces, para los lados, ¿sí? También podía abarcar como 1,5 metros de ancho, ¿sí? Un tipo de café que tiene una planta bastante grande, ¿sí? Y pues que no daba tanto grano como las que tenemos ahora, como que bien grandota y pues no producía tanto.
Algo, bueno, vamos a ir viendo ahora entonces las diferencias entre cada producto, ¿sí? Y esto porque entonces vamos a ver por qué después se empieza a construir un sistema de trabajo forzado y un montón de cuestiones que van a perjudicar bastante a la población indígena. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas diferencias? Bueno, la grana pues se trabajó durante los conservadores, el café va a ser la propuesta, la gran propuesta de los liberales, ¿verdad? Esa va a ser su meta. Eh, para producir la grana, fíjense que no era necesario tener mucho terreno, porque em, se, se podían tener bastantes plantas de nopal en un terreno mediano, digamos, ¿verdad? No en una gran finca. Y cada 90 días, pues se raspaba y se sacaban esos animalitos y pues ya se molían. Entonces, producía bastante y en un terreno mediano, como decimos, ¿verdad? Otra de las cuestiones era que necesitaba mano de obra, no necesitaba mucha mano de obra, ¿verdad? Podía ser trabajado por una familia y solo en época de cosecha, pues contratar a algunas 2, 3 personas que apoyar. Otra de las características de la grana es que un ladrillito, ¿verdad? De la grana, así ya molido y todo, podía llegar a tener un precio internacional bien alto, o sea, con un solo ladrillito. Mientras que para poder obtener, bueno, y si tomamos en cuenta que eran ladrillitos los que se iban formando con el tinte, pues eh, ocupaba poco espacio, ¿sí? Entonces, para poderlo trasladar hasta el puerto, se mandaba a lomo de mula, ¿verdad? Era, digamos, algo que no necesitaba un transporte muy extenso, o sea muy grande, ¿sí? No ocupaba mucho espacio, pero pues la ganancia que dejaba era bien importante, ¿verdad? Otro aspecto era que lo producían en lugares muy cercanos a la capital. Por ejemplo, el clima, ¿verdad? Propicio para eso era tipo Vía Canales, San Miguel Petapa, Amatitlán, Zacatepeques. Entonces, muy cercano a la ciudad de Guatemala. Entonces, aunque había muy pocas carreteras en ese entonces, pues se trasladaba rápidamente a la capital, que era donde se reunía todo, ¿verdad? Lo que se había producido. Y después se mandaba a los puertos en el Océano Pacífico, ¿sí? San José, Champerico, ¿sí? Ok. Entonces era más fácil de transportar, ocupaba poco espacio, demandaba poca tierra, poca gente para que lo trabajara. Bueno, entonces se enfocaba mucho el trabajo familiar y en época de cosecha pues se contrataba a alguien más. Lo trabajaban sobre todo los mestizos, ¿verdad? Que a veces arrendaban alguna tierra o pues ellos habían ido ahí consiguiendo. Bueno, para trabajar la grana no se necesitaban grandes créditos. Fíjense que en ese entonces no existían los bancos. Entonces van a decir ustedes, ala, entonces ¿quién prestaba dinero? Pues la iglesia eran prestamistas, ¿verdad? Y también eh, comerciantes de la capital, ¿verdad? Entonces ellos a los productores de la grana les llamaban poquiteros. Entonces, digamos que el sacerdote o algún gran comerciante le prestaba cuando empezaba el año. Y entonces ya al recibir su pago por la cosecha, el dueño de la grana pues ya pagaba, ¿sí? Entonces, digamos que eran préstamos que no eran muy altos,
y que se pagaban rápido, ¿verdad? Como vemos entonces, también no se necesitaba tener tantas carreteras porque los lugares donde se producía principalmente estaban muy cerca de la capital y pues la carretera ya para el puerto pues sí estaba mejor, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver ahora cómo estaba el tema del café. Para producir el café, más o menos para poder obtener un quintal de café, se necesitaba cortar el grano de unas 20 plantas, ¿sí? Porque como ustedes sabrán, pues se cortan, ¿verdad? Esas bolitas de café cuando ya están rojas. Eh, luego hay que despulparlas, ¿verdad? Para que quede el puro grano y seleccionarlo, en fin. Entonces, imagínense ustedes la extensión de tierra que se necesitaba para poder cultivar unas 500 plantas y pues obtener ya, ¿qué será? Si dijimos que son de 25 por cada quintal, 4, 8, 12. Híjoles, para poder obtener unos 50, 80, 100 quintales de café, ¿verdad? Eh, entonces, el café, por consiguiente, ¿verdad? Para poderlo impulsar, se necesitaba extensiones de tierra bastante grandes, ¿verdad? Pues obviamente, pues para poder producir los quintales eh, que se pudieran exportar, ¿verdad? El clima necesario para ese tipo de producto, ¿verdad? Para, para ese cultivo apropiado era en la Boca Costa. Digamos, la Boca Costa es la franja en el mapa, ¿no? Que está entre la costa y el altiplano. Es un clima templadito, ¿verdad? Tipo Colomba, eh, Zacatepeques, ¿verdad? Algunas regiones de Zacatepeques y así. Y también en las Verapaces. Entonces vemos que pues casi que a lo ancho del país se iba a producir. Otro de los temas con la introducción del cultivo del café era que para que empezara a producir, para tener la primera cosecha, se tardaba de 4 a 5 años. Entonces, eso hacía que quienes lo iban a cultivar, eh, pues tenían que obtener préstamos a largo plazo para poder aguantar, ¿verdad? Todo ese tiempo en lo que empezaban ya ellos a producir y a ganar, ¿verdad? Hay que mencionar que, ahí está mi garganta tan fea. Hay que mencionar también que el tipo de transporte, ¿verdad? Para mandar cientos de quintales de café al puerto, no se podían mandar a lomo de mula, ¿verdad? Se necesitaba un tipo de transporte muy diferente. Y es allí donde se pone mucho interés en la introducción del ferrocarril, ¿verdad? El ferrocarril era un transporte así de lo último, lo más moderno, lo más avanzado, que en países de Europa, sobre todo, considerados así de de los avances en cuanto a transporte más importantes, ¿verdad? Ujú. Que daba prestigio y en fin, ¿verdad? Entonces, bueno, se necesitaba otro tipo de transporte que tenía que ser el ferrocarril, ¿verdad? Ya, sí, invertirle a las carreteras, pero sobre todo al ferrocarril. Fíjense que voy a tener que quitar la presentación y la vuelvo a poner.
que está en mi computadora, ya falla un poco. Y se va calentando, ya cuando se calienta ya no. A ver. Ahí está, ahora sí. Bueno, entonces vemos, se necesitaban grandes extensiones de tierra, muchos trabajadores, ¿verdad? También grandes créditos, ¿verdad? Y que fueran a largo plazo. Allí es cuando dicen, bueno, los liberales necesitamos crear instituciones crediticias, necesitamos crear bancos y necesitamos los créditos hipotecarios. Sí sabemos que es un crédito hipotecario. Cuando se pone por garantía un bien, ¿verdad? Que es un terreno, regularmente. Así es, don Giovanni. Sí, usted pide un préstamo en el banco y dicen, pero ¿y qué me va a dejar en garantía? Pues está este terreno o la casa, o, ¿verdad? A veces con algunos préstamos, yo no sé si aceptaban carros, ¿va? Pero en fin. Entonces, ese tipo de préstamos no existían todavía en Guatemala. Y dijeron, bueno, entonces necesitamos también un tipo de sistema de crédito diferente. Ya se lo habían propuesto en la época de Carrera, pero fíjense que realmente con lo astuto que era Rafael Carrera y como él apoyaba a los indígenas, ¿verdad? Él no quiso dar más apoyos a los liberales para introducir el cultivo del café, porque como veía la situación, iban a parar exigiéndole que se implantara otra vez el repartimiento. Todo, o sea, prácticamente era repartir a, a los poblados indígenas para que le trabajaran a los cafetaleros, ¿verdad? ¿Qué fue? Como vamos a ver nosotros más adelante, eh, con las leyes liberales de trabajo, lo que hicieron fue restablecer nuevamente el sistema de trabajo forzado para indígenas para que estuvieran trabajando en las fincas de los cafetaleros, ¿verdad? Y pues poder desarrollar ese modelo. ¿Ven? Ok, ven. Entonces, miren, estamos a tiempo. No sé si tengamos algún comentario, alguna duda. Comentarios, dudas que tengamos. O ya se durmieron. Por mi parte, todo claro, licenciada. Ay, gracias, Paulis. ¿Qué dice Melissa? Aquí seguimos. No sé si tengamos algún comentario, alguna duda. De mi parte está todo claro, licenciado. Todo claro de momento, Todo licenciada. bien, licenciada, gracias. Va, ok, chicos, gracias. Entonces, bueno, hoy terminamos entonces el capítulo número 16 de régimen conservador, ¿verdad? Y entonces en la clase del jueves ya vamos a empezar con capítulos 17 y 18, ¿verdad? A partir de la página 255. Ok. Bueno, entonces vamos a dejar aquí la grabación. Bueno, solo un anuncio, ¿verdad? Ahí les compartí también las grabaciones de las clases y las presentaciones para que vean, ¿verdad? Si se pueden descargar y todo. Como que mi correo estaba muy saturado y no podía yo descargarlas, pero sí, ya se las pude compartir. Bueno, entonces, aquí nos quedamos, miren, ya son las 59. Me cuentan, por favor, entonces, si tienen alguna duda con ese laboratorio de la universidad, y pues sí pudieron descargar el material.
yo ahorita le voy a agregar las instrucciones al laboratorio porque hasta ahorita hasta hace un rato que se los mostré me di cuenta que no le puse las instrucciones. Bueno, entonces cuídense bastante, feliz tarde, nos vemos el jueves, ¿verdad? Sí, licenciada. Feliz Feliz tarde. tarde, licenciada.